Buenas tardes, mi nombre es Andrea Lozano Vázquez y tengo el gusto de recibirlos en esta segunda clase abierta del doctorado en literatura de la Universidad de los Andes. Tengo además el gusto de presentarles a mi colega Hendrik Lorenz, el director de estudios graduados del Departamento de Filosofía de la Universidad de Princeton, con quien hemos tenido la fortuna recientemente de entrar en contacto para poder adelantar un proyecto interesante que les vamos a contar hoy en qué consiste. Los dejo pues con Hendrik, que va a hacer la primera presentación del proyecto y luego podemos hablar todos un rato. Les pido por favor que vayan ingresando en el chat sus preguntas. Yo las voy recopilando y las contestamos al final. Hendrik, buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias por comunicarte con nosotros hoy. Gracias, Andrea. Hola, buenas tardes a todos. Es un gran placer estar con ustedes. Soy Hendrik Lorenz, soy profesor de filosofía en la Universidad de Princeton y voy a hablarles un poco sobre nuestro proyecto y sobre el tratado de Alberto Magno sobre la naturaleza del lugar. Y después la profesora Andrea Lozano Vázquez va a hablarles sobre Bartolomé de las Casas para colocar todo esto en un marco más ancho. Colón, voy a compartir mi pantalla, un momento. Vale. Colón desembarcó en la costa de San Salvador en compañía de Aristóteles, preparado para interpretar a los indios como los bárbaros indígenas, pero fatalmente desanimados, a quienes Aristóteles y sus comentaristas habían considerado durante mucho tiempo esclavos por la naturaleza. Esta oración llamativa, que relaciona a Colón con Aristóteles y la tradición aristotélica, proviene del importante e innovador libro de Nicholas W. Gomez, The Tropics of Empire. El concepto moderno de raza y la ideología racista que descansa sobre este surgió en el contexto de la conquista y colonización española y portuguesa en los siglos XV y XVI. Aunque se ha realizado mucho trabajo sobre este tema, hay aún un aspecto del desarrollo de la noción de la raza y del racismo moderno que ha sido poco estudiado: la influencia de las ideas aristotélicas sobre la naturalidad y la justicia, de la esclavitud de ciertos grupos de personas, así como los efectos de la geografía y del clima en los caracteres morales y las capacidades intelectuales de las personas. Muchas veces estas ideas aristotélicas entraron en las discusiones renacentistas no directamente, sino a través de los escritos de pensadores como Avicenna y Alberto Magno. El Tratado de Natura Loci es un texto clave en la recepción de ideas aristotélicas en la España renacentista. Varias de las principales figuras que participan en debates del siglo XVI sobre la conquista española en las Américas y sobre la naturaleza y los derechos de las poblaciones indígenas de las Américas hacen referencia al texto de Alberto. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas emplea ideas de Alberto para justificar su opinión de que los indígenas de las Américas no son de carácter o de capacidad inferior en comparación con los europeos y por lo tanto no sería justo esclavizarlas.
A pesar de la importancia del texto de Alberto, no existe una traducción adecuada en ningún idioma moderno. Nuestro proyecto aspira a remediar esta necesidad, reuniendo un equipo internacional de filólogos e historiadores de filosofía. El objetivo es producir traducciones al inglés y español y una colección de ensayos interpretativos sobre el texto. Tras un taller exploratorio sobre los primeros 3 capítulos del texto que tuvo lugar en Princeton en junio de 2019, en diciembre del mismo año realizamos en la Universidad de Princeton un taller de traducción y de interpretación sobre aproximadamente un tercio del texto de Alberto. Esperamos realizar otro taller sobre el texto en Colombia en noviembre de 2020 o lo más pronto que el virus nos deje hacerlo. Además, nuestro colaborador en la Universidad Panamericana en Ciudad de México, profesor Relax, quisiera realizar un taller final sobre el texto en México en 2021. El taller de diciembre de 2019 produjo traducciones preliminares del segundo tercio del texto. En el próximo taller queremos producir y discutir una traducción del primer tercio y del resto en 2021, así cubriendo el texto entero. Ahora quiero presentarles el tratado y su teoría del lugar brevemente. Y quiero empezar con algunos datos básicos sobre Alberto y el tratado. Alberto Magno nació alrededor de 1200 en Lauingen an der Donau, en el sur de Alemania. Desde 1223 fue miembro de la Orden de los Predicadores, es decir, la Orden Dominica. Estudió en Padua, Colonia y París. Y entre 1248 y 1254 fue rector del Studium Generale en Colonia. Durante esta época fue maestro de Tomás de Aquino y también durante esta época escribió el tratado del que se trata, de Naturaloquy. Fue escrito entre 1251 y 1254. Hay varias razones por las que el tratado de Naturaloquy es interesante. En primer lugar, es un texto filosófico fascinante en sí mismo. En segundo lugar, combina e incorpora influencias de la filosofía antigua, como sobre todo el aristotelismo y el neoplatonismo, y vale la pena estudiar la manera en la que Alberto utiliza estos elementos y al mismo tiempo crea algo nuevo y distintivo. Además, y estos son 2 aspectos que quiero enfatizar, es un texto que juega un papel importante en 2 desarrollos históricos. Primero, el debate científico sobre la geografía del mundo que resultó en los viajes de Colón, apoyados por Fernando e Isabel, reyes de Castilla y Aragón. El texto de Alberto ofreció argumentos a favor de pensar que había tierra habitable en la llamada zona tórrida entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Quiero mostrarles 2 mapas de los viajes de Colón para indicar que durante su tercer viaje, Colón navegó muy lejos hacia el sur para adentrarse profundamente en esta llamada zona tórrida. Todos los mapas que muestro en esta presentación vienen del libro de Nicolás W. Gómez.
En segundo lugar, el texto proporcionó un modelo para pensar que los trópicos contienen áreas de clima templado, favorables para la agricultura y para la vida humana y la formación de comunidades. Eso difirió mucho del modelo más establecido, según el cual esta región era desfavorable para la vida humana, así que los habitantes de esta región, si existían, eran monstruos o por lo menos personas con capacidades muy inferiores. En el primer capítulo del tratado, Alberto presenta el proyecto que se está abordando como continuación de su física. En la física, dice Alberto al comienzo del primer capítulo, ha demostrado que el lugar es un principio activo de generación a la manera de un padre. Quiero decir que las traducciones que estoy usando y mostrándoles son mías y son muy tentativas. Y Alberto explica la idea del lugar como un principio activo de la manera siguiente. La causa de esto es que cada cosa localizada se relaciona con su lugar, como se relaciona la materia con la forma. Y debido a que las cosas más altas se relacionan con las más bajas, como las formas con sus materias, como dijimos en De Caelo et Mundo, es necesario que las cosas más altas sean los lugares de las cosas más bajas y por lo tanto los principios de la formación de las cosas más bajas fluyen hacia ellas desde las cosas superiores como principios activos. Según la imagen del universo de Alberto, todo en el mundo sublunar recibe su ser y su forma de los cielos, es decir, del sistema de los planetas y las estrellas ubicados en la esfera más externa del universo. Dentro del mundo sublunar hay masas concéntricas en orden descendente de fuego, aire, agua y tierra, con la tierra descansando en el centro del universo. El lugar natural del fuego es la superficie cóncava de la esfera de la luna. El lugar natural del aire es la superficie cóncava del lugar del fuego. El lugar natural del agua es la superficie cóncava del lugar del aire. Y el lugar natural de la tierra es el centro del universo. Encima de la superficie de la tierra hay mezclas de tierra, agua, aire y fuego. Este es el lugar donde se encuentran los seres complejos, incluyendo a los humanos, los otros animales y las plantas. Aunque los cielos son la fuente del ser y de la forma de todo lo que se da por acá en la tierra, ellos no actúan directamente sobre las cosas que se generan en la tierra. Más bien, los cielos actúan sobre los lugares donde se generan estas cosas y donde ellas residen, y estos lugares, a su vez, actúan sobre las cosas generadas para darles su ser y sus formas. En las propias palabras de Alberto, ya que cada poder relacionado con la creación y producción de efectos proviene de los cielos, y este poder no fluye a la última región, excepto a través de un medio, y este medio es el cuerpo que localiza, como mostramos anteriormente. Es necesario que el poder que hace y delimita el ser de una cosa esté en su lugar. Por lo tanto, el lugar tiene un efecto sobre el ser. Al final del primer capítulo del tratado, Alberto describe el programa que tiene en mente para las 3 secciones que componen De Natura Loci.
Dividimos este libro en 3 secciones, mostrando en la primera sección que todas las diferenciaciones proceden de la esfera a cada diferencia de lugar. En la segunda sección mostramos los atributos de los distintos lugares y en la tercera sección determinaremos los lugares particulares de los ríos, las ciudades y las montañas, ya que Aristóteles y Platón procedieron de esta manera en esta ciencia. Continúo con mi resumen de la teoría del lugar que propone el tratado. De hecho, Alberto distingue entre 2 nociones principales del lugar. El lugar se entiende de 2 maneras, porque de una manera comúnmente llamamos lugar cada cuerpo que rodea otro cuerpo en el exterior en la forma de una superficie que lo contiene y lo toca. Pero de otra manera, el lugar se llama la concavidad de una superficie a la que procede el movimiento de un cuerpo dado. Las 2 nociones se parecen. En ambos casos, el lugar de una cosa es la superficie cóncava de un cuerpo. La primera noción es descriptiva. Simplemente se trata del lugar en el que cada cosa está. Por otro lado, la segunda noción es normativa. Se trata del lugar natural de cualquier cosa, del lugar donde la cosa pertenece, por decirlo así. El lugar de una cosa, en este sentido, es el lugar donde la cosa tiende a moverse por naturaleza y donde su naturaleza, es decir, lo que es, se realiza más plenamente. Como ya hemos visto, el lugar de una cosa le da su ser y su forma. Quiero profundizar esta idea clave un poco más. Alberto aplica la idea tanto en el caso de los elementos como en el caso de los cuerpos complejos. Aquí se describe la formación de los elementos. Son cuerpos simples, es decir, tierra, agua, aire y fuego. Es apropiado decir con Avicena y ciertos filósofos peripatéticos que el lugar natural, el cual tiene el poder de introducir formas en la materia de los cuerpos simples, es la superficie del cuerpo contenedor con su distancia de la esfera, porque esa distancia causa calor, frío, humedad y sequedad, que son los poderes naturales de los elementos. Pasamos a la formación de los cuerpos complejos que se forman encima o cerca de la superficie de la Tierra. Los planetas juegan un papel importante en la determinación de la naturaleza de estas cosas. Y hay una distinción del lugar. Un aspecto es causado por la distancia de la esfera, que realmente es el lugar de todas las cosas que por naturaleza tienen un lugar, pero el otro proviene de la posición y del aspecto del lugar en relación con los caminos de los planetas. Sobre el rol formativo de los planetas, Alberto dice lo siguiente: pero si alguien quiere saber específicamente todas las naturalezas y propiedades de los lugares específicos en el agua, el aire y la tierra, sabrá que no hay ningún punto en estas regiones que no tenga un carácter especial por el poder de las estrellas que enfrentan el centro de la morada de las cosas mezcladas. Y esto es razonable porque se ha visto que los cielos vierten poderes formativos en todo lo que es, pero lo hacen sobre todo a través de los rayos que son emitidos por las luces de las estrellas. Y por lo tanto, se deduce que cualquier configuración dada de rayos y cualquier ángulo dado causa varios poderes en las cosas inferiores. Después de presentar una teoría general de cómo los lugares les transmiten el ser y la forma a todas las cosas que se encuentran
en la Tierra, Alberto discute las diferentes regiones de la Tierra y la cuestión de cómo estas diferentes regiones difieren en cuanto a ser habitables o no, y en cuanto a ser favorables para la vida humana. Tengan en cuenta que, según Alberto, cada región de la Tierra es un lugar que les transmite el ser y las formas a las plantas, los animales e incluso a las personas que nacen, crecen y viven allí. Alberto comienza informándonos sobre el mapa del mundo de 5 zonas, el cual se atribuye a Platón, Pitágoras, Homero y muchos otros autores. No se menciona a Aristóteles como un teórico de 5 zonas, a pesar de que Aristóteles acepta una versión de esta teoría en Meteorológica, libro 2, capítulo 5. Alberto reporta la opinión de que la zona tropical no es habitable, atribuida a Pitágoras, Platón, Demócrito y sus aliados. Se dan 5 razones a favor de esta opinión, de las cuales resumo 2. La primera razón es la siguiente. Cuando la luz del sol cae sobre un lugar en ángulo recto, es decir, perpendicularmente, se refleja sobre sí misma y esto causa una conflagración. En todos los lugares que se encuentran entre los trópicos, los rayos del sol inciden perpendicularmente 2 veces al año, provocando conflagraciones y haciendo que estos lugares no sean habitables para los humanos o para cualquier otro tipo de seres vivos, es decir, para seres complejos. La segunda razón, según Alberto, es la más fuerte de todas. El sol afecta especialmente severamente aquellos lugares que se encuentran en o cerca de los trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Según Alberto, esto se debe a que el sol permanece por muchos días sobre estos lugares durante los tiempos de los solsticios. Alrededor del solsticio de verano, es decir, el 21 de junio, hay más de un mes durante el cual los rayos del sol caen de manera perpendicular en lugares cerca del trópico de Cáncer. Mutatis mutandis con lugares cerca del trópico de Capricornio durante el otro solsticio que ocurre el 23 de diciembre. Por el contrario, el sol se mueve más rápido sobre lugares que se encuentran en el ecuador. En otras palabras, en el ecuador, los días de insolación perpendicular vienen en 2 épocas distintas en marzo y septiembre. Así que se dan épocas de enfriamiento entre épocas relativamente cortas de insolación perpendicular. Tengan en cuenta que este motivo de no habitabilidad se aplica única y exclusivamente a las regiones cercanas a los trópicos y no a las regiones cercanas al Ecuador. La opinión contraria de Ptolomeo y Avicena es que sí hay tierra habitable en los trópicos. En primer lugar, Alberto nos informa que existe evidencia de que se puede vivir y, de hecho, se vive en la región entre el trópico de Cáncer y el Ecuador, e incluso que hay ciudades que se encuentran en esta región. Luego reporta argumentos teóricos a favor de pensar que esta región sí es habitable. Aquí está uno de estos argumentos. Mientras el Sol viaja a lo largo de la eclíptica inclinada, su acercamiento hacia un lugar específico en la Tierra provoca la generación de plantas y otros seres vivos, es decir, la primavera y el verano, mientras que su receso causa destrucción, es decir, el otoño y el invierno.
Además, el receso provoca frío, mientras que el acercamiento provoca calor. Dado que el área tropical experimenta tanto el receso como el acercamiento del sol, experimenta una mezcla de calor y frío, y por lo tanto se da algún tipo de templanza, lo que indica que la región es por lo menos en cierta medida adecuada para habitar. Otro argumento es que los caminos de las estrellas se encuentran entre los trópicos, por lo que el efecto formativo de las estrellas debería ser más fuerte en esta área. Por lo tanto, esta área, lejos de ser no habitable, debería ser la más adecuada para la generación y la habitación. La propia opinión de Alberto coincide con la de Ptolomeo y Avicena en que la región entre los trópicos es en principio habitable. Sin embargo, Alberto rechaza la idea de que la región alrededor del Ecuador sea la región más templada de todas. A propósito de comparaciones entre regiones diferentes en cuanto a la templanza y la aptitud para la vida humana, quiero terminar con la concepción del mundo que prefiere Alberto al mapa de los 5 zonas. Se trata de las 7 climas de Eratóstenes de Cirene y Ptolomeo. Sí. El primer clima está entre el Ecuador y el paralelo 16 norte. Incluye Bogotá, el sur del Caribe y de Centroamérica, las islas de Cabo Verde y Malí en África. El segundo clima entre los paralelos 16 y 23 incluye Ciudad de México, Cuba y el sur de Egipto. El trópico de Cáncer está un poco arriba del segundo clima, así que ambos climas, el primero y el segundo, son tropicales. El tercer clima entre los paralelos 23 y 30 incluye Florida y mucho de Egipto. El cuarto clima entre los paralelos 36, entre los paralelos 30 y 36, incluye mucho del sur de Estados Unidos, el norte de Egipto y la isla de Rodas. El quinto clima entre los paralelos 36 y 41 incluye Princeton, donde estoy en este momento, también el sur de España y de Italia y mucho de Grecia. El sexto clima entre los paralelos 41 y 45 incluye el norte de España y de Italia. Y lo último, el séptimo clima entre los paralelos 45 y 48 incluye Suiza, Austria y el sur de Alemania. Según Alberto, el clima más favorable para la vida humana es el cuarto. Téngase en cuenta que estos 7 climas no componen el mundo entero, sino solo las regiones habitables, según él, del hemisferio norte. Entonces, Alberto piensa que París, Londres y Berlín se encuentran afuera del mundo habitable. Además, Alberto cree que probablemente existen otros 7 climas habitables en el hemisferio sur. Por lo tanto, esa fue una concepción del mundo según la cual existía mucha tierra habitable al sur del trópico de Cáncer y tal vez la tierra más fructífera del mundo. Gracias. Muy bien, Hendrik, muchas gracias. Entonces, como les habíamos anticipado, ahora yo les voy a contar un poquito de
una de las interpretaciones posibles y de, como decía Hendrik también al principio, de las maneras de contextualizar esta teoría, esta postura geográfica con un interés más amplio, por supuesto, que el del texto de Alberto y que nos toca directamente. Quiero empezar haciendo mención un poco de quiénes somos los que estamos involucrados en el proyecto. Por supuesto, el grupo de latín, el grupo de traducción de latín, del que en este momento somos las personas que estamos en pantalla, se nos han unido para este proyecto específicamente también los colegas Gemma Bernardo, por ejemplo, se nos unió, como decía, para este proyecto en específico y allí pues hay algunos de los estudiantes que están en este momento trabajando con nosotros, pero han pasado por allí varios de los que incluso andan por ahí entre los asistentes. Qué bueno verlos de nuevo. También les voy a contar un poquito esta interpretación que tiene que ver con un texto que compartimos nosotros en nuestro viaje a Princeton. Nosotros, quiero decir, Felipe Castañeda, que también está por ahí, entonces podrá hacer sus descargos en el momento que le corresponda, y yo en diciembre. Sin embargo, algunas de las cosas que voy a contar pues no son, no estamos tan de acuerdo los dos, entonces voy a hablar más en esta ocasión de mi opinión. Ahí tienen a Alberto Magno en nuestra universidad. Hendrik, que espero que lo puedas conocer pronto de primera mano. Quisiera empezar con algunas ideas centrales de ese texto, ¿sí? Los planteamientos de Alberto Magno le ofrecen a De las Casas, que es la interpretación de la cual nosotros nos vamos a valer en esta ocasión, para examinar algunos de los argumentos teológicos y jurídicos que están relacionados con los alcances y límites del dominio español en el Nuevo Mundo, desde una perspectiva científica, y les voy a aclarar un poco a continuación en qué quiere decir en este caso científico, que por supuesto no es exactamente lo que nosotros entendemos como tal. Por ejemplo, dentro de nuestra concepción positivista, científico se distingue de algo que, digamos, de una intención de defender una postura, se distingue de una cierta, de un interés un poquito más disposicional y de defender, como decía yo, algo en lugar de ser completamente objetivo. Esa perspectiva, vamos a ver que por eso se convierte la ciencia en un dispositivo de argumentación, ¿no? De ataque de ciertas concepciones. Ya lo veremos con algún detalle en lo que les voy a contar. Y quisiera también aclarar que este objetivo o esta ruta argumentativa de las casas, que se consolida muy pronto en su trayectoria, pues se va a ir nutriendo a lo largo de su desarrollo tanto intelectual como digamos misional en su trabajo en América, y va a ser necesario obra tras obra pues ir agregando algo de esas nuevas posturas. Por ejemplo, vamos a ver que cuando él se refiere a algo científico, no está hablando, como decía entonces, de objetividad solamente, ni está hablando tampoco solamente de contar con experiencia de primera mano, a pesar de que esas es algunas de las objeciones que él le va a plantear a sus otros opositores que hacen una cierta historia que él considera tendenciosa y ante la que el trabajo de Alberto Magno le permite precisamente mostrar en dónde está su lectura tendenciosa de un cierto aristotelismo.
Quería empezar un poco con la hipótesis de Güey Gómez, que a mí me parece interesante, me gusta como él lo plantea. Él habla de un cierto tropicalismo para la interpretación de las Américas, de un tropicalismo no solamente el que ya ha hecho tanta carrera entre los intérpretes orientalismos, sino también de la idea de que en ese tropicalismo hay pues una concepción de una exuberancia climática, zoológica, botánica, que tiene que ver con una exuberancia también etnológica. Y pongo ahí incluso el cartel de una película de los 40 en las que se explota un poco esa misma idea de que América y en especial América Latina pues es un territorio tropical en el que la exuberancia del paisaje explica los comportamientos, por decirlo de alguna manera, extremos de sus habitantes, ¿sí? Ante este cierto tropicalismo, creo que va la idea de la temperancia de la que ya nos habló un poco Hendrik, que es una idea central al aristotelismo y es una de las ideas, digamos, modulares y que le permiten tanto a Aristóteles como a Alberto Magno construir una interpretación. El pasaje de política, que es el pasaje central, por decirlo de alguna manera, que da origen a estas interpretaciones, es un pasaje en el que se hace una correspondencia entre lo que ocurre geográficamente en determinados lugares, su localización en el mapa, con las condiciones atmosféricas y de habitabilidad de esos lugares y a la vez con una cierta manera de comportamiento y con un cierto carácter que caracteriza, valga la redundancia, a sus habitantes. Sin embargo, también en ese mismo pasaje se habla del lugar intermedio y la consecución de ese lugar intermedio, digamos la ubicación del lugar intermedio, es, como decía hace un momento, uno de los puntos centrales en la argumentación tanto de Alberto Magno como de Bartolomé de las Casas para poder explicar unas ciertas condiciones de habitabilidad, las condiciones de hecho de mejor habitabilidad, que también, como anticipaba Hendrik, pues van a estar ubicadas en América, curiosamente. ¿Con quiénes va a disputar de las casas? Y aquí, por ejemplo, es algunos de los puntos en los que creo yo que a mí me resulta más interesante la postura de las casas, ¿no? Él, en estas tres obras se utiliza el aparataje aristotélico para hacer argumentación ideológica. La palabra que se me iba hace un rato es ideológica. La argumentación científica en este caso tiene un papel ideológico que nosotros hoy día no aceptaríamos o no aceptábamos hasta hace muy poco con las tendencias positivistas como una característica científica. En cambio aquí, pues por supuesto, dado el contexto, es lo que debe ocurrir. Sin embargo, de las Casas dice, hay algunos problemas en esos usos ideológicos, en el oficio del historiador, en el cual él se va a ubicar en el proyecto que emprende en 1527 en la construcción de la historia de las Indias, un proyecto que le lleva prácticamente toda su vida. Este es un libro no publicado durante su vida, es un libro que de hecho él da instrucciones de que se publique solo muchos años después de que ha muerto, porque no está muy seguro de que les vaya a gustar algunas de las cosas que escribió allí, que escribió, por ejemplo, en contra de algunos de estos tres personajes, muy especialmente de Fernández de Oviedo, a quien ataca muy directamente por su uso tropicalista y tendencioso del aristotelismo para defender intereses que él en ese momento de las casas interpreta como económicos, ¿no? Él es un encomendero que tenía unos intereses en ciertos lugares y quiere, por ejemplo, mostrar que el dominio español sobre esos lugares se fundamenta precisamente en que los hombres de allí no tienen ninguna medianía y no
se pueden autodominar y no tienen ninguna medianía porque el lugar que habitan tampoco la tiene. Entonces, la historia natural de Fernández de Oviedo, pues, abunda en lugares donde, por ejemplo, se hace un montón de énfasis en la cantidad de agua que hay en la zona tropical. ¿Sí? Y que esa abundancia de agua, de arroyos, de fuentes, esa prodigalidad natural hace también que haya ese tropicalismo. Es interesante, esto es algo que apenas estoy pensando, que no, ni siquiera había pensado cuando escribí esa primera versión. Es una lectura que viene más bien de Plinio. De hecho, la fuente que da Gonzalo Fernández de Oviedo es Plinio, que está a su vez refiriéndose a Aristóteles, pero en Plinio sí hay esa exuberancia que no está tan clara en el aristotelismo ni en las lecturas aristotélicas, que pues digamos que los que están más familiarizados saben que tiende siempre al término medio. Por supuesto que con De Sepúlveda ni siquiera es muy necesario presentar la oposición, que es bien conocida por todos. El problema que él tiene con Sepúlveda es más bien decirle que él no tiene experiencia directa, que el oficio del historiador debe ser de experiencia directa y que Sepúlveda olvida en sus interpretaciones precisamente la idea de la medianía, y que al olvidar la idea de la medianía, entonces está olvidando que donde hay extremos siempre hay un término medio. ¿Sí? Y que desconoce de alguna manera esos lugares. ¿Sí? Eso no es tan cierto, tampoco creo que sea por allí el argumento de Sepúlveda. Sin embargo, está en algún sentido lo que me resulta interesante es mostrar cómo los dos usan el mismo expediente aristotélico para propósitos absolutamente distintos, y precisamente allí es donde está como el interés que tiene de volver a Alberto Magno como un aristotélico puro. Él lo está considerando así de las casas, y en ese sentido como una fuente de autoridad para validar su propia postura. Y José de Acosta sería más bien el que nos permite entender cuál es la caracterización de una, por decirlo, actualización del aristotelismo dadas las nuevas evidencias. Él hace una historia natural, está, por ejemplo, incluyendo las nuevas especies que se reconocen en ese momento. Es bien curioso que en José de Acosta hay descripciones detalladísimas de un montón de especies también botánicas. Por ejemplo, le interesan mucho las yucas, las papas, etcétera, etcétera, y no se ocupa para nada de los individuos, ¿no? Esa es también una de las posibles críticas que se dan ahí. Citamos, traía yo esta parte del texto de Alberto Magno porque lo trae de las casas para decir que allí en el texto de Alberto Magno encuentra Colón sustento teórico para sugerir la circunnavegación hacia el occidente y hacia el sur. Esto, por supuesto, no es probable históricamente. Hay algunos historiadores que han hecho la pesquisa de esa posible influencia, y eso es algo, yo diría que por lo menos dudoso, y en caso dado imposible de probar. En caso de que pudiera digamos ser el caso, no tenemos de ninguna manera cómo probarlo. Sin embargo, es interesante es que interpreta de las casas esa autoridad de Alberto Magno como algo, como un apoyo para el testimonio de que incluso algunos filósofos e historiadores podrían ya haber anticipado el dominio de ese nuevo mundo, el descubrimiento de ese nuevo mundo, y cómo los argumentos sobre la habitabilidad y navegabilidad, perdón, de esa zona, pues ya estaban allá. En
En este pasaje de las casas, ahí traigo dos, donde lo más interesante es, por una parte, reconocer la hermosura de las tierras americanas, digamos, mostrar que es el caso, que son benignas, que tienen las mejores condiciones de habitación, que hay un montón de fertilidad y bondad en ellas y que en consecuencia es necesario que exista la templanza, que es la que hace posible esas condiciones de habitación. Luego, si esa templanza existe en el lugar, por los argumentos que ya nos había dado Henrik, necesariamente debe existir en sus habitantes, ¿no? Y eso es lo que él un poco va a hacer en la apologética. Les muestro que estos primeros textos son de la historia. Seguramente es muy difícil tener claridad sobre los momentos de composición, porque como les decía, este es un proyecto que empieza en los 30, pero que realmente él trabaja más a fondo cuando ya está retirado en los últimos años de su vida. Entonces es difícil saber qué estaba antes y qué estaba después. Lo que sí es interesante es que existe esa correspondencia entre el proyecto, digamos, histórico, científico y este proyecto que es claramente ideológico, el de la apologética, ¿no? Y los argumentos de la apologética, en donde abundan las citas al natura loquorum, son argumentos en los que se trata de mostrar el poder causal del lugar y de la medianía del lugar con el carácter de los habitantes que hay en él. Aquí traigo 4 de esos sitios, como pueden ver, están alrededor del libro primero, entre el capítulo 22 y el capítulo 32 es donde están la mayor parte de esas citas, y el argumento central, pues como les decía, es mostrar que los habitantes americanos no son ni mucho menos tropicales ni bestias salvajes como algunos de los historiadores de Indias han querido mostrar. Aquí está algunas de la bibliografía que hemos trabajado. Querría, sin embargo, terminar diciendo que no es tan claro cuál es el lugar que tiene Alberto Magno en las casas. No es tan claro por una razón que ya he expuesto, que tiene que ver con los diferentes momentos de composición de la obra, y diría yo que del pensamiento de las casas, que reflejan la incorporación de las citas de Alberto Magno en cada uno de esos momentos, pero también es difícil entender esto porque los mismos pasajes que él está usando de manera, por ejemplo, diríamos científica y objetiva en la historia, son usadas en otro sentido en la apologética. Entonces tendríamos que decir que claramente, como se decía al principio, tienen un propósito argumentativo y no necesariamente expresan digamos, el pensamiento constituido de las casas en esos momentos. Lo que sí me resulta muy importante es, por ejemplo, mostrar cómo el conocimiento geográfico es para de las casas, geográfico y cosmográfico, porque a él le interesa mucho la ubicación del lugar, un conocimiento que es necesario para tomar decisiones jurídicas y políticas, que eso sí está presente y sistemáticamente es la misma intención en la historia y en la apologética, ¿sí? También en algunos de los pasajes breves, mucho más breves, citados en el tratado. Entonces, vale la pena considerar y quizá matizar cuál podría ser el lugar del pensamiento de Alberto Magno de las casas, pero sí tener en cuenta que resulta para él un texto fundamental dentro del aristotelismo, que le permite corregir las interpretaciones históricas y, digamos, dentro de la supuesta ortodoxia aristotélica que se vienen produciendo. Bien, eso sería. Entonces estamos listos para escuchar sus preguntas. Por ahí veo que David estaba
David Solodkou es uno de nuestros especialistas en de las casas, Hendrik, entonces te cuento que aquí estamos eh, pisando terreno pantanoso, por lo menos yo. Está preguntando si hay el tropicalismo en de las casas. No, yo no diría eso, yo diría más bien que él está contrarrestando esa interpretación de exuberancia que sí identifica. Yo coincido en eso con Wey Gómez, que él identifica muy claramente, por ejemplo, en Fernández de Oviedo y en José de Acosta, ¿sí? Y creo que lo que resulta interesante precisamente es que parte de ese tropicalismo, que es una de las tendencias de interpretación del pasaje de Aristóteles, que como les decía yo, me parece que está presente en Plinio, es una posibilidad de interpretación de ese pasaje, pero no la única, porque a renglón seguido Aristóteles, también lo resalté yo en la cita del pasaje, insiste en que para poder hablar de extremos necesitamos esos medios y que en el lugar donde está el medio y lo podemos identificar geográficamente por las condiciones que se da, también está el medio del carácter. Entonces, si coincidimos en que de las casas dice las condiciones americanas son ideales para la habitación. Recuerden el último mapa que nos mostró Hendrik es clarísimo en eso, ¿no? Él, por ejemplo, en el pasaje de Aristóteles, quizá ustedes no tienen el contexto, pero en el pasaje de Aristóteles se habla que los individuos más inteligentes de todos estos son, por ejemplo, los egipcios. Y entonces, en ese mismo lugar están los mexicanos y de hecho de las casas parece sugerirlo en alguno de las partes del texto, ¿no? Si nosotros aplicamos ese expediente a Europa al trasladarlo a América, resulta que en América hay lugares de maravillosa habitación, incluso en el hemisferio sur, que está totalmente inexplorado en el momento de Alberto, pero que Alberto mismo ya sugiere que debe tener esas condiciones de aplicabilidad, ¿sí? No sé si por ahí Felipe y David, que están tan activos en el chat, nos quieran decir algo por el micrófono. Por ahí hay uno prendido. Sí. Felipe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Henrik. Es un gusto volverte a ver, Andrea. Primero, agradecer por esta conversación. Buenas tardes, Felipe. ¿Qué tal? Eso les quiero agradecer por sus ponencias, por las presentaciones. Es muy agradable, digamos, volver a tocar estos temas y tratar de mantener activo este proyecto, ¿no? Como usted dijo, Henrik, se trata de un texto muy, muy interesante, muy sugestivo, muy poco trabajado. Creo que, digamos, puede ser una fuente muy interesante, digamos, de ideas y de posibilidades. Nos hemos dado cuenta en estos meses que es un texto increíblemente difícil. Digamos, las ideas que supone la cosmovisión, digamos, hacen ver el mundo de una manera muy diferente. Nunca creímos de pronto en el grupo, contándoles un poco de experiencias de las que hemos tenido, que la noción de lugar fuera tan compleja y permitiera tantas posibilidades. Creo que amplía la idea de lo que es la geografía, de lo que es el espacio, de lo que es la habitabilidad y ese tipo de cosas. Y estamos, digamos, como muy contentos con, con esta posibilidad, ¿no? Con trabajar el texto. Sobre las cosas que venimos aquí discutiendo con Solotkov. Solotkov es un colega con el que siempre discutimos. Eh, y ahí venimos hablando un poco de si Alberto Magno está proponiendo con su lectura de los lugares un relativismo o un particularismo. No sé, digamos, cómo lo puedas ver.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, David, adelante. No, muchísimas gracias. Es súper interesante el proyecto, la verdad. Qué envidia no poder participar de él por múltiples cuestiones. Eh, no, es que me parece súper interesante, digamos, que de alguna manera las casas está intentando, por todos los medios posibles a su alcance intelectual, de alguna manera de salvar cierta posición de Aristóteles, pero se le hace muy cuesta arriba. Eh, Sobre todo, se le hace cuesta arriba más que pelear con Aristóteles, es pelear con Sepúlveda, que hace una interpretación muy particular de Aristóteles, pero me interesa esta beta que no conocía, digamos, de tomar a Aristóteles por otro lado, ¿no? Por otro lugar, que es por esta interpretación de cierto particularismo, un cierto situacionismo. Me parece que esto es muy importante para poder pensar en el fundamento ideológico ese que señalaba Andrea, para la defensa de los indígenas, en contra de la noción de esclavitud natural, ¿no? Eso me parece que es súper interesante cómo las casas están buscando en el archivo formas, digamos, de interpretar de una manera diferente una tradición, toda una tradición. Eso lo pone también en un lugar de crítica muy importante, pero de crítica relacionada además con una situación vital que es la catástrofe demográfica de la conquista, ¿no? Eso nomás, pero lo felicito, me encanta el proyecto. Muchas gracias, qué pena la habladera. No, no, David, muchas gracias de verdad por estar, y ojalá no sea solamente hoy, sino te animes. Vamos a hacer todo lo posible por cooptarte a como del lugar. Yo diría que yo no lo había pensado como particularismo. Cuando Felipe lo plantea en el chat, me suena mucho, pero es algo que quisiera yo considerar un poco, porque digamos que si bien Aristóteles, digo, no Alberto ni de las Casas, Aristóteles tiene una cierta sensibilidad hacia las circunstancias que no es tan habitual en la ética antigua, ¿sí? Em, esa sensibilidad a las circunstancias no implica para nada un particularismo, en el sentido en el que las posturas contemporáneas hablan de un particularismo, ¿sí? Ni tampoco yo pienso que de las Casas estuviese abogando por un particularismo en ese mismo sentido de éticas mínimas, digamos. Lo que sí creo que resulta muy relevante es una, una manera como la intención de de explicar lo común dentro de la diferencia, sin anular la diferencia, ¿sí? Y creo que eso es lo que le permite un poco a, a de las Casas la interpretación de Alberto Magno de Aristóteles, porque lo que sí hay de manera muy importante, a mi juicio por lo menos, en Alberto Magno es una preocupación por mostrar cómo esas condiciones generales de la medianía, esos movimientos y, digamos, principios generales, virtudes, poderes generales de los elementos se instancian de maneras muy específicas dependiendo del lugar en el que eso ocurre. Y esa especificidad determina un montón de cosas, incluso los comportamientos humanos. Entonces, sí hay como la idea de poder, ahora sí, muy aristotélicamente dar cuenta de los fenómenos particulares, si bien estamos acudiendo siempre a principios generales. En este segundo sentido es que digo que no me suena lo del particularismo, ¿sí? No me parece que sea aristotélicamente viable, ortodoxo, esa interpretación. Sin embargo, creo que es interesante examinarla y hacer esa distinción, sí, porque eso nos puede dar luces de por qué resulta siendo todavía Aristóteles el arsenal conceptual con el que se lee de América, ¿sí? A mí me encanta cómo empezó Hendrik, que es
un asunto que no conocía yo porque no son mis temas, que es el texto de Pagden y el texto de Güey Gómez, en el que se muestra cómo el marco, digamos, general y de interpretación aristotélico condiciona un montón de las cosas que ocurren ideológicamente en América. Lo condiciona para bien y para mal, ¿sí? Y en la cita con la que empezaba Hendrik es muy iluminadora al respecto. Claro, nosotros vamos a llegar a decir que acá hay unos otros bárbaros, pero resulta que hacemos algo aún más grave y es que esos otros bárbaros resultan desalmados, ¿no? Sin ánima. Desalmados no lo dejamos porque no tiene ese sentido peyorativo, pero le quitamos todo el poder de poderlos identificar dentro de la naturaleza humana. Con ese mismo expediente de las casas está haciendo lo contrario a mi juicio y por eso me resulta tan relevante, ¿no? David levanta la mano. Dime. No, justamente, no sé si me escuchan. Sí, Sí, perfecto. lo que estaba diciendo es que de alguna manera esa especificidad, lo que me interesa es que es evidente que hay una imposibilidad de pensar sin Aristóteles, digamos, ¿no? Ahora, hay una tradición de lecturas de Aristóteles que llevan para el molino de la esclavitud o que llevan para otro molino, que no es el de la esclavitud. Entonces, lo que me interesa es que las casas están haciendo un esfuerzo teórico y crítico por reinterpretar a Aristóteles eh, para que le quepa en el modelo ideológico de la defensa de los indígenas. Digamos, hay algo que le irrita profundamente en Sepúlveda, es la mala utilización de Aristóteles, digamos, ¿no? Pero entonces me parece que que a partir de Alberto lo que hay es una posibilidad teórica de reinterpretar a Aristóteles desde otra posición que tienda, digamos, a una especificidad que, sin embargo, quiere ser una especificidad que que permita la posibilidad de reconocimiento universal de los indígenas dentro de la humanidad, dentro de lo humano. Eso, Sí. perdón. No sé, Hendrik, si quieres decir algo sobre Aristóteles más. Sí, algo que me parece importante es que la opinión de Alberto Magno sobre las condiciones climáticas dentro de los trópicos es mucho más optimista que la opinión de Aristóteles. Según Aristóteles, se trata de una zona tórrida y la idea es que en este tipo de clima no pueden vivir seres humanos con un tipo de desarrollo normal, sino que los seres humanos que viven allí, si existen, van a ser monstruos o personas de muy bajas capacidades. Por el contrario, en el marco teórico de Alberto Magno, entre los trópicos se podrían dar condiciones muy buenas para seres humanos y me parece que Alberto Magno sabe que esa idea no es estrictamente aristotélica, pero ofrece esta como opinión más optimista, como una corrección del marco aristotélico y me parece muy interesante. Exacto, sí. Yo estaría de acuerdo en que hay
actualización del marco aristotélico también ya en Alberto, ¿no? Es un robustecimiento del marco como tú nos señalabas en diciembre, por ejemplo, a través de posturas neoplatónicas que dan cuenta de algunos detalles que ese pasaje aristotélico no. El pasaje que yo mencionaba de política tiene algunos correlatos en los meteorológica que explica como a nivel, digamos, elemental cómo funcionan estas cosas, pero la geografía humana que podemos derivar de ahí, pues no está para nada puesta en Aristóteles, no está explorada sino en ese pasaje súper breve de Aristóteles y las consecuencias romanas, por ejemplo, y medievales que se dieron, pues tienden más bien a tropicalizar, ¿no? Y Alberto no. Alberto discute con mucho detalle algunas de esas tendencias tropicalistas en los capítulos 5, 7 y 8 del primero y luego mucho en el tratado tercero, en el libro tercero de la naturaleza de los lugares, precisamente para mostrar cómo no es necesario pensar en esos extremos y más bien deberíamos conservar la teoría de la medianía que Alberto, por supuesto, está entendiendo como estrictamente aristotélica. Y yo diría que deberíamos entenderla como muy estrictamente aristotélica. Por eso me parece que en ese sentido de las casas lee bien un objetivo de Alberto en ese sentido, ¿no? Mostrar cómo no podemos abandonar la tesis de la medianía en privilegio del determinismo del lugar, por decirlo de alguna manera. Esos dos son los pilares con los que necesitamos interpretar esta geografía humana. Sí. Bueno, no sé si el público tiene más preguntas. Si les parece muy abstruso todo esto, no lo va a hacer, ya verán. Estamos esperando que se animen a leer a Aristóteles. Creo que te habíamos comentado, Hendrik, que en mi universidad Alberto se llama el bobo, entonces con cariño le decimos, los invitamos a leer al bobo, a darnos cuenta que el bobo tiene mucho que enseñarnos y sería muy interesante que pudiéramos estudiarlo mejor. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muy bien. Esperamos que se interesen mucho en estas que son unas de las líneas de investigación del doctorado y los esperamos mañana en la siguiente charla del doctorado en literatura. Creo que nos van a sacar de repente, Hendrik, entonces ahora nos despedimos propiamente por otro lado. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias para todos.